Gracias, Padre, por regalarnos este tiempo, que juntos podamos compartir tu palabra, Padre, podamos recibir tus profundidades, que podamos recibir tu amor en nuestro espíritu, que es lo que normalmente tú nos das a través de tu palabra maravillosa, y que podamos, Señor, permitir que ella, arraigada en lo más profundo de nuestro ser, se convierta en vida en nosotros, que tu palabra haga en nosotros lo que tú la enviaste a hacer. Gracias, Señor, por amarnos, por bendecirnos, por cada persona y cada hermano aquí en este lugar, por todos aquellos que se unan, Señor, a través de este medio. En el nombre de Cristo te damos gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, hermanos, muy bien. Vamos a continuar. La semana pasada estuvimos tomando nuestra charla de Segunda de Pedro, capítulo 1. Estuvimos en el versículo 3, en donde habíamos estado mirando sobre esta vida maravillosa que el Señor nos regaló y que no es una vida cualquiera, ¿no? No es una extensión de nuestra propia vida, no es una extensión de la vida nuestra, porque nuestra vida es muerte, nuestra vida no es vida. Y es muerte tanto así que sabemos que nosotros nos vamos a morir. Así que todo aquel que nace en la carne sabe que tiene, en el mejor de los casos, 80, 90, 100 años y no más. Así que nuestra vida no es vida, nuestra vida es, ¿verdad?, efectivamente muerte, porque lo que nosotros estamos viviendo desde el momento en que nacemos en la carne no es más que una aproximación a una muerte, y nosotros vamos a ver que todo lo que experimentamos en nuestro ser interior es muerte hasta que nuestro cuerpo termina efectivamente muriendo. Así que nuestra vida no es vida. De hecho, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, claramente dejó determinado de que nuestro ámbito de vida o nuestra experiencia de vida actualmente realmente es muerte, porque la verdadera vida es Él, y si no tenemos la verdadera vida que es Él, pues entonces estamos muertos. Así que Él dijo, yo soy la verdad y la vida, no se olviden. Yo soy la vida. Cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos la verdadera vida. Esa verdadera vida es la que hoy usted y yo tenemos que disfrutar y tenemos que entender, tenemos que comprender, porque de lo contrario, pues nunca vamos a poder apropiarnos de lo que efectivamente nuestro Padre nos ha dado. Y eso es lo que habíamos visto la semana pasada, justamente en estos versículos, versículo 3, Segunda de Pedro capítulo 1, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Es decir, aquí está refiriéndose a la vida eterna, a la vida divina, a la vida poderosa, a la vida sobrenatural de Cristo. Esa es la vida que nos ha sido dada. Todas las cosas que pertenecen a esa vida nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, esa es la vida que tú y yo tenemos el día de hoy. No es cuando hablamos nosotros de vida eterna, a veces pensamos que es esta misma experiencia de vida y que nunca nos muramos, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver con esto. Es la nueva vida, ¿verdad? Que es además es eterna, ¿no es cierto? Y que además es sobrenatural y además es divina y todos los atributos que esa vida maravillosa efectivamente tiene. Esa es la vida que tú hoy tienes en tu espíritu, si efectivamente tú has decidido recibir esa vida. Esto es lo que nosotros entendemos por recibir la vida, es recibir la vida de Cristo, es aceptar que yo quiero esa vida, que yo deseo esa vida, pero esa aceptación, efectivamente, como hemos visto, no es solamente una aceptación, ¿verdad?, en algún momento determinado, en alguna fecha en la que tú naciste, tú aceptaste a Cristo. No, esta es una aceptación permanente y continua para que esa vida efectivamente se haga real en nosotros. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que pertenecen a esa vida divina, ¿no es cierto?, nos han sido dadas. Y la piedad tiene que ver directamente con la excelencia de esa vida. Dice la Escritura, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esa vida es una vida gloriosa y genera, ¿no es cierto?, una vida de piedad que es excelente, es una vida de excelencia, pero es la excelencia que tiene que ver con todo lo que Cristo es. Así que esta vida para nosotros no es más que Cristo mismo, ¿verdad? Una
extensión de lo que Cristo es, ¿sí? Nosotros estamos compartiendo con Cristo la misma vida, así que todo lo que Cristo es la vida que usted y yo tenemos. Todo el poder que Cristo es la vida que usted y yo tenemos. Todo lo que Cristo fue capaz de hacer y todo lo que inclusive Él mostró a sus discípulos que serían capaces de hacer, ¿verdad? Es la vida que usted y yo tenemos el día de hoy. Y esa es la vida en la cual el Señor quiere que usted y yo nos apropiemos. Si nosotros nos apropiamos de esa vida, no nos apropiamos de esa vida, ¿verdad? Obviamente no vamos a poderla ni vivirla, ni experimentarla, ni disfrutarla. Y nos vamos básicamente a contentar con tener el conocimiento de una verdad intelectual, ¿no es cierto? Y vamos a intentar nosotros sacar lo mejor de nuestro viejo hombre en el mejor de los casos, ¿sí? Y ahí es donde nosotros hablamos de que nuestro buen esfuerzo, el hacer bien a todo el mundo hasta donde podamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo nacido de nosotros, que no tiene nada que ver con la nueva vida de Cristo, que es mucho más que ayudar a los demás. Por supuesto, incluye esos conceptos, ¿no es cierto? Pero es una vida muchísimo más alta que todo aquello que usted y yo podemos entender en nuestra carne. Entonces, habíamos visto que esa vida nos fue dada, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Imagínense, entonces esto significa que usted y yo tenemos que experimentar todas esas cosas. Usted y yo tenemos que apropiarnos de todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y mire nuestra perspectiva, ¿no? Generalmente nosotros no estamos enfocados en las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No estamos enfocados en las cosas que ahora nos pertenecen, que son más altas que las cosas de este mundo, ¿no es cierto? Nosotros más estamos enfocados en las cosas que pertenecen, ¿verdad?, a este mundo o a esta vida adámica y a la impiedad de esta vida adámica. Allí es donde efectivamente nosotros estamos mucho más centrados y mucho más interesados en donde el Señor provea. Nosotros medimos el amor que el Señor tiene para con nosotros en función de la provisión de todas aquellas cosas que nosotros creemos son importantes para nosotros. Pero las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, las ignoramos totalmente. Es más, ni siquiera nos interesan. Es más, ni siquiera las tomamos a veces en cuenta. Es más, las desconocemos muchas veces. Y es lógico porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Es decir, para nuestro hombre adámico no está dado el hecho de que pueda experimentar la vida de Cristo. La carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Nosotros vamos a poder experimentar la vida de Cristo en el nuevo hombre, en nuestro espíritu. Y nuestra alma lo que va a poder ser, ¿no es cierto?, ya en este mismo tiempo es una expresión y una manifestación de esa vida, ¿cierto? No más. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ahí ya nosotros estamos entrando en la transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La transformación de nuestros pensamientos, la transformación, ¿no es cierto?, de nuestra mentalidad, de nuestros deseos, de nuestros sentimientos y aún de nuestras decisiones. Vamos siendo transformados, vamos de alguna manera buscando aquellas cosas que solamente el Espíritu es capaz de buscar. Y no olvidemos que el Señor ha provisto y ha previsto que también para las necesidades de este mundo, pues efectivamente Él eso ha tomado en cuenta, está incluido, pero no es el fin, no es el propósito, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Ese es el propósito. Más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, porque cuando nosotros tengamos, ¿no es cierto?, al Rey en nosotros reinando y la vida de Él como nuestra experiencia, que es su justicia, entonces todas las demás cosas ya están añadidas. Ya no son importantes, ya no tienen relevancia. Sabemos que están incluidas efectivamente dentro de toda la provisión de nuestro Padre. Bueno, vimos efectivamente, ¿verdad?, sobre algunas características de esta vida y vimos que esto solamente puede ser dado por el poder de Dios. No hay ninguna fórmula que nosotros hayamos podido conseguir por nosotros mismos
¿no es cierto?, esta vida y esta piedad, o las cosas que pertenecen a esta vida y a esta piedad. Esto nos fue dado por su divino poder. Es decir, no olvidemos que esto siempre ha estado en el corazón de nuestro Padre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fíjese, es otra analogía de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Es decir, el Señor nunca ha perdido de vista el propósito central por el cual Él nos creó a nosotros. A pesar de que perdimos esa condición, ¿no es cierto? A pesar de que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, eso está claro, pero fuimos destituidos de la gloria de Dios evidentemente por nuestra mala manera de vivir, por nuestro pecado, por nuestra naturaleza adámica, pero sin embargo el Señor nunca perdió la perspectiva y Él tenía que cumplir lo que había decidido. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y aquí ya está confirmando que Él ha cumplido, a pesar de nosotros mismos. ¿Cómo? Ahora, en Cristo Jesús, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es todo lo que es conforme a la imagen de Dios, a la imagen y semejanza, todo lo que es de Él, que es la vida de Él mismo, nos ha sido dada. Y esto por su divino poder. Es decir, el Señor determinó que usted y yo, ¿no es cierto?, seamos miembros de su familia, que efectivamente seamos hechos a su imagen y semejanza, y Él va a cumplir su promesa. Él está cumpliendo, y lo que nos hace a través de estas revelaciones es simple y sencillamente descubrirnos efectivamente la obra que Él ya hizo a nuestro favor. Ahora, la pregunta es, ok, ya, si tenemos nosotros esta vida y esta piedad, ¿cierto? Todas estas cosas, ¿cómo nosotros las hacemos nuestras? ¿Cómo nosotros accedemos a ellas? ¿Cómo nosotros podemos comenzar a experimentar, ¿verdad?, esto que es nuevo? Fíjese, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, todo lo que el Señor nos quiere mostrar son cosas que ojo adámico, que ojo humano nunca ha podido ver ni nunca verá. Ni oído humano nunca ha podido oír ni nunca oirá. Así que no intentemos que nuestra mente natural o nuestro oído natural oigan o entiendan las cosas que son del Espíritu. Él dice, cosas que ojo no vio ni oído yo son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. El que le ama es la nueva persona, la nueva vida que yo tengo en mi corazón. Porque le ama a Dios o ama a Dios por naturaleza, ¿verdad? Es temeroso de Dios por naturaleza. No es temeroso de Dios porque mejor hagamos la voluntad de Él para no irnos al infierno. Esto dice el hombre adámico. Se somete a Dios por amor. Obedece a Dios. Está siempre, ¿verdad?, bajo la influencia de su Padre. Así que obedecer a Dios, ¿no es cierto?, no es el obedecer de hacer su voluntad, ¿no es cierto?, sino estar de alguna manera, ¿verdad?, bajo su círculo de influencia. A eso obedece el nuevo hombre, siempre está bajo su círculo de influencia, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer? Y aquí la propia Escritura nos va a comentar el cómo hacerlo. El apóstol Pedro, que aquí está escribiendo esto, quiere que efectivamente nosotros sigamos recordando y que tengamos acceso a lo que nos pertenece, porque lo más triste para los cristianos es que muchas veces repetimos este tipo de palabras, ¿no? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. En Efesios 1 dice que el Señor, desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad?, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales, pero todo eso es cliché, no es algo que me afecte a mí hoy. Y claro, no me afecta porque no me ha apoderado, porque no he podido experimentar y porque simple y sencillamente son declaraciones conceptuales, ¿verdad? No son realidades que efectivamente yo esté viviendo en mi vida. Pero entonces el apóstol lo que quiere, y el Espíritu Santo a través de él, es enseñarnos a cómo nosotros apoderarnos de lo que hoy nos pertenece, de lo que ya por su divino poder nuestro Padre nos ha dado. Él si nos ha dado todo esto, pues ahora ¿en qué estará comprometido?
Ahora, ya que Él hizo todo el trabajo, ya que nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, ahora lo importante para Él es que nosotros nos apropiemos de aquello. Y Él va a trabajar permanente y continuamente durante todos los días de tu vida para que tú te apropies a partir de ahora de todo lo que ya te pertenece. Él no quiere que en este tiempo tú te quedes sin la experiencia de comenzar a experimentar todas las potencialidades y las cosas maravillosas de su vida. Que este tiempo en el que estamos en esta carne tampoco va a alcanzar para que efectivamente alcancemos la perfección, estamos claros. Pero sin embargo ya podemos recibir, ya podemos ser participantes de la naturaleza divina, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo? Mediante, dice aquí la palabra. Fíjese, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, eso vimos la semana pasada. Ok, ¿cómo? Mediante el conocimiento de aquel. Primero, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de aquel. ¿Quién es ese aquel? Cristo. Mediante el conocimiento de Cristo. Sí, pero eso no es mediante estudiar a Cristo. Eso es mediante el conocimiento espiritual de Cristo. Mediante la revelación de la realidad de Cristo en ti y en mí. Mediante la revelación de la obra que Dios ha hecho a través de Cristo por todos nosotros. Mediante esa palabra que la Escritura la llama como rema, la palabra revelada a ti y a mí. Nosotros vamos a poder tener acceso. No hay ninguna otra manera como tú vas a poder tener acceso a las cosas que te pertenecen ahora en Cristo Jesús, sino mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Él nos llamó por su gloria y por su excelencia. Su vida está atada a su gloria, su vida gloriosa y su piedad excelente, que vienen a ser más o menos la misma idea, porque arriba cuando habla de la vida y de la piedad, acá nos está hablando, ¿verdad?, de las expresiones de esa vida y de la piedad. La expresión, ¿no es cierto?, de la vida de Dios es la gloria de Dios, que es Jesucristo mismo expresado a través de nosotros, ¿sí? Y la piedad, que es la vida de Él, la vida piadosa de Jesucristo, es una vida excelente. Entonces aquí nosotros vemos los atributos de esa vida y esa piedad. Esa vida es una vida gloriosa y la gloria es la expresión de Jesucristo, ¿no es cierto? Mientras que la piedad es una vida excelente, es la excelencia, ¿ok? Lo que efectivamente el Señor nos ha dado a ti y a mí. Ahora, la única manera de poder nosotros expresar y manifestar, primero, experimentar nosotros en términos subjetivos esa gloria y esa excelencia, nosotros primero lo comenzamos a comprobar en nuestra propia vida, ¿no es cierto? Y esa vida que comienza a surgir en nosotros, ¿verdad?, tiene como fin, ¿no es cierto?, crecer hasta que dé como fruto esta gloria y esta excelencia. Así que es una vida espontánea divina comenzándose a manifestar. Es una vida que comienza efectivamente a mostrar gloria y excelencia, que es la vida de Cristo comenzando a ser una realidad en mí mismo. Pero aquí el punto central es, ¿cómo yo accedo a esa vida? Pues yo accedo a esa vida mediante el conocimiento de aquel. Ese aquel es Jesucristo, mediante la revelación, mediante el conocimiento espiritual de Jesucristo. Y esto es algo que solamente el Espíritu Santo, hermanos, puede hacer por ti y por mí. Porque si es que no lo hace, nosotros nos vamos a quedar simple y sencillamente en un ambiente religioso y no vamos a pasar de la religión, cualquier religión que sea, católica, evangélica, adventista, lo que quieras. ¿Sí? Nos quedamos simplemente con un conocimiento conceptual y hay muchísimo de esto, ¿no? En la Iglesia Católica nos enseñaban el catecismo, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ahí, ¿qué aprendemos? Cosas, aprendemos conceptos, ¿no es cierto? En las iglesias evangélicas ahora tenemos mucho, por ejemplo, el tema de la escuela dominical. A veces ahí también se traduce básicamente a entender o aprender conceptos, aprender nuevos versículos de memoria,
y aprender la historia que está de alguna manera relatada en la Escritura. O sea, aprendemos la historia, aprendemos los lugares, aprendemos los hechos, estudiamos las palabras, pero no hay revelación, ¿no es cierto? Y si no tenemos nosotros la revelación, nunca vamos a poder tener acceso a esa vida. Porque de lo que esto se trata es que una vida que ya tú tienes en ti tenga acceso a esa vida. ¿Por dónde arranca? Dice la Escritura. Este es el punto principal. ¿Por dónde arranca? Por medio del conocimiento espiritual, por medio del entendimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que si nosotros no ponemos nuestra mirada en Cristo, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo no nos revela quién es Cristo, qué ha hecho Cristo, en dónde está Cristo, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, nunca vamos a poder nosotros disfrutar de esta vida. Pero gracias al Señor, que la promesa, ¿no es cierto?, de darnos esta vida es una promesa de Él y Él mismo la va a llevar a efecto en cada uno de nosotros. Lo importante es que nosotros debemos saber que Él ya nos dio acceso a esta vida. Y ahora entonces lo que nos resta es entrar en este conocimiento. Entonces, para entender un poquito más este concepto, yo quisiera de alguna manera ejemplificar algo que está en la Escritura, pero más o menos una idea del esposo y la esposa, como para que lo entendamos, ¿no? Un poco más del concepto que tiene en el fondo mediante el conocimiento de aquel. El esposo que ama a su esposa decidió darse íntegramente él mismo a ella, para que ella participe de todo lo que él es. Todo lo que él es en su interior y exterior, ahora por voluntad propia, él ha decidido que no solamente sea suyo, sino que también le pertenezca a su amada. Él conoce de él mismo todo lo que es y también conoce todas sus riquezas. Pero ella, aún en su verdadera dimensión, no conoce nada de aquello. Ahora que la esposa lo ha aceptado, lo ha recibido, se convierte en su dueña, ya que él mismo se dio a ella. Lo que le resta entonces a la esposa a partir de ahora es entrar a descubrir y disfrutar de toda la riqueza interior y exterior de su marido. Lo que le resta ahora a la esposa es entrar a descubrir y disfrutar de toda la riqueza interior y exterior de su marido, para ser partícipe de ella y disfrutarla. Pues esto está implícitamente escrito en la Biblia para usted y para mí, o está declarado en las Escrituras para usted y para mí. Porque evidentemente aquí el esposo, ¿quién es? Cristo mismo. ¿Y nosotros quiénes somos? Nosotros somos la esposa. El esposo ha decidido por cuenta propia entregarse absolutamente a nosotros. Es decir, Él no nos dio cosas, Él se dio a sí mismo. Este es el clímax de la gracia. La gracia es Dios mismo dado a nosotros. Es decir, el Señor y nuestro Padre nunca se conformó con darnos cosas, sino con Él mismo darse a nosotros. Fíjese que Él pudo haberse conformado con lo siguiente: si Él pagó por todos nuestros pecados, técnicamente usted y yo podríamos haber continuado seguramente con esta misma vida. Porque si Él perdonó todos nuestros pecados, todos los pecados de la vida adámica, y la paga del pecado es la muerte, y Él murió por nosotros, entonces si Él hubiese querido, Él hubiese dejado a esta raza, digamos, ya sin esta carne, ¿no es cierto? Y nos hubiese dejado seguir viviendo así. Pero la pregunta es, ¿por qué no nos dejó?
porque Él quiso que seamos exactamente hechos a su imagen y semejanza. Él quiso que seamos una réplica, ¿verdad? Un original de su vida. Entonces, para que nosotros podamos ser un original de su vida, se necesitaba que nosotros efectivamente podamos recibir la misma vida de Él. Y no una vida mejorada, una vida perdonada, una vida limpiada, sino una vida nueva, una vida resucitada. Entonces el Señor no se conformó simple y sencillamente con vernos buenos o simple y sencillamente vernos como personas que ya no pecamos, sino Él quería que usted y yo efectivamente podamos participar de todo lo que Él es. Entonces esta evidentemente es una posición muchísimo más alta como meta y propósito del Señor para usted y para mí. Es demasiado pequeño el objetivo cuando nosotros de alguna manera creemos que lo que el Señor busca es que nosotros no pequemos y que seamos buenas personas. Es demasiado pequeño el objetivo. El Señor lo que quiere es que tú seas partícipe de la vida de Él, la vida increada, la vida poderosa. Es decir, Él mismo dado a ti como su vida, que tú seas hecho idéntico a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Mira lo que dice 2 Corintios 11:1-3 sobre esta figura. El celo que muestro por ustedes proviene de Dios, dice el apóstol Pablo. El celo que muestro por ustedes proviene de Dios. Ustedes son como una doncella pura, a la que he comprometido en matrimonio con un solo esposo, que es Cristo. Es decir, Cristo, ¿no es cierto?, determinó ser nuestro esposo. Él nos eligió como esposa. Nosotros no elegimos a Él como esposo. Él nos eligió a nosotros como esposa. ¿Pero por qué? Porque habiéndonos limpiado, habiéndonos lavado, como vamos a ver a continuación, efectivamente Él ya nos ve absolutamente, ¿verdad?, limpios y puros en la nueva criatura y en la nueva persona que usted y yo somos. ¿Por qué? Porque ahora con Cristo estamos compartiendo la nueva vida divina. La vida divina de Cristo es la vida divina que usted y que yo hoy tenemos en nuestro espíritu. En esa vida es la que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está efectivamente interesado. En esa vida es, ¿verdad?, en la que Él se encuentra enfocado el día de hoy. Y esa es la vida que efectivamente Él quiere que usted y yo, de alguna manera, podamos disfrutar. Así que nosotros somos esa doncella, ¿no es cierto? Somos como una doncella pura a la que hemos sido comprometidos en matrimonio con nuestro esposo, que es Cristo. Y si Cristo se nos dio absolutamente a nosotros, ¿qué nos resta a nosotros como esposa? Para que efectivamente comencemos a disfrutar de lo que ahora somos, de lo que Él ha hecho por nosotros. La única manera es que yo comience a entender, a comprender, a descubrir todo lo que Él es. Porque todo lo que Él es ahora me pertenece y es mío. Es decir, su amor, su poder, su gracia, su paz, su gozo, su paciencia, su benignidad, su bondad, ¿verdad? Todo lo que Él es, Él me ha dado a mí. Todo lo que Él es ahora me pertenece. Y si todo lo que Él es ahora me pertenece, pues la idea central es que todo aquello llegue a ser mío al punto que yo sea exactamente igual a Él. Así es como Él maneja la circunstancia. Él se da absolutamente a nosotros para que nosotros descubramos toda la riqueza que Él es y para que hagamos nuestra esa riqueza, disfrutemos de esa riqueza y nos hagamos uno con Él en esa misma vida. Entonces, este es un regalo absolutamente maravilloso. Fíjese lo que dice Efesios 5, 25, 26, 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia.
Cristo amó a la iglesia, Cristo nos amó, te amó a ti y me amó a mí. Nosotros somos la doncella desposada. Cristo amó a la iglesia y fíjate, y se entregó a sí mismo por ella. El esposo, ¿verdad? Se entrega absolutamente sin ninguna condición, entrega absolutamente todo lo que es en su ser interior y exterior, ¿no es cierto? Y le entrega todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad a su esposa, que es usted y yo, que somos la iglesia. ¿Por qué nosotros no hemos sido capaces de hacer nuestro lo que ya nos pertenece? Ese es un poco el jalón de orejas. Y nosotros muchas veces estamos tratando de imitar en nuestra carne las virtudes de Jesucristo en lugar de recibir las virtudes de Jesucristo y expresar y manifestar las virtudes de Jesucristo a través de la vida y de la piedad que nos han sido dadas. Hay una diferencia sustancial en cuanto a imitarle en nuestra carne a lo que nosotros llamamos la fe fingida, la fe hipócrita, la fe mentirosa, porque es una fe que intenta imitar, ¿verdad? El ser corrupto intenta imitar al ser limpio, al ser divino, al ser perfecto, lo cual definitivamente es imposible. Entonces aquí el Señor nos muestra que Cristo mismo se entregó a nosotros, ¿verdad? Porque nos amó. Entonces, si Él se entregó absolutamente a nosotros porque nos amó, Él ahora está esperando que nosotros descubramos, experimentemos, vivamos y expresemos todo lo que Él es. ¿Cómo nosotros tenemos acceso a esto? Por medio del conocimiento de Cristo. Tenemos que conocer más a Cristo. La Escritura nos muestra permanente y continuamente que nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, poniendo nuestros ojos en Él, el autor y el consumador de la fe. En la medida en que nosotros ponemos los ojos en Cristo, ¿cómo ponemos los ojos en Cristo? A través de nuestra mente, como vamos a ver más adelante. Nuestra mente son los ojos, ¿eh? No, estos no son los ojos. Cuando la Escritura habla de los ojos espirituales, habla de nuestra mente espiritual. Cuando la Escritura dice que pongamos los ojos en Cristo, está diciendo que pongamos nuestra mente permanentemente en Cristo. Porque ese poner nuestra mente permanentemente en Cristo es la que nos va a dar acceso a el conocimiento de Él y acceso efectivamente a entender, a descubrir, a experimentar, a recibir y a expresar, ¿no es cierto?, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que ahora nos pertenecen a nosotros. En ese mismo versículo en Efesios 5:25, ¿no? Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, y así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjate, aquí nos habla de dos temas importantes. ¿Para qué se entregó a sí mismo por ella? Para santificarla. Tú y yo hoy estamos en ese proceso de santificación. La santificación significa el que cada día seamos apartados más para Él, o que seamos cada día más de Él. ¿Cómo somos cada día más de Él? En la medida en que la vida de Cristo es más en nosotros. No hay otra fórmula. Cuando la vida de Cristo es más en mí, yo soy más de Él. Cuando la vida de Él es más mía, yo soy más suyo. No hay otra fórmula. Esto no tiene que ver con el hecho de que, Señor, yo te prometo que voy a hacer tu voluntad, voy a hacer todas las cosas y voy a hacer ofrendas y voy a hacer sacrificios y desde ahora no me voy a portar mal. No. La pregunta es, ¿tienes la vida de Cristo en ti? ¿En qué medida la vida de Cristo es real en ti? En la medida en que la vida de Cristo es real en ti, en esa misma medida tú eres de Él. No hay fórmula, no hay otra fórmula, porque lo único que es de Él es la vida que Él ha puesto en nosotros, y en la medida en que esa vida es real en mí, entonces yo soy de Él. Así que la única manera de yo cerciorarme de que voy siendo de Él
es que yo le vea a Él más presente en mí. No nos confundamos. Nosotros tenemos mucho en nuestra cabeza, ¿no es cierto? El hecho de las buenas obras, el hecho de hacer dádivas, de ayudar a los demás, porque eso lo arrastramos desde la carne. Pero no nos confundamos, porque no es eso. La vida de Cristo incluye toda esa bendición, pero va mucho más allá de amar solamente a los que me bendicen, o de amar solamente a los que me aman, o de orar solamente por mis amigos. La vida de Cristo va a amar a los enemigos. La vida de Cristo va efectivamente a ser capaz de perdonar a los que me envidian, a los que hablan mal de mí, a los que me hacen daño, a los que han hecho daño a mis hijos, a los que me han robado, a los que me han insultado, a los que me han vejado, a aquellos que me han hecho barbaridades. La vida de Cristo tiene esa dimensión en ti. Si no, entonces son tus buenas obras. Porque la Escritura dice, si nosotros hacemos bien a los que nos aman, ¿cuál es la diferencia con los que no creen? Porque para nuestra carne es fácil hacer bien a los que nos aman y a los que hablan bien de nosotros y a los que de alguna manera también se portan bien con nosotros. Es fácil hacer bien a los que nos aman. Pero mide el tamaño de la vida de Cristo en ti, con los que no te aman, con los que te persiguen, con los que de alguna manera tu misma carne aborrece. Mide con ellos el nivel del tamaño de la vida de Cristo. O sea, pongamos los puntos sobre las IES, ¿no? Porque para nosotros es fácil hablar de buenas obras, de ayudar a los demás, pero la pregunta es, ¿nos es fácil hablar de perdonar a nuestros enemigos? Nos debería ser fácil. Así como nos debería ser fácil ayudar a los que amamos, nos debería ser fácil ayudar a los que realmente nos rechazan, no a los que odiamos o no a los que rechazamos, porque evidentemente Cristo ni rechaza ni odia. Así que la vida de Cristo dentro de nosotros es una vida que en lugar de rechazar y odiar, ama. Y tú vas a decir, ¿cómo se hace eso? Pues todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ahí está. Dentro de estas cosas está el amar a los enemigos. Está el tener un corazón abierto aún para aquellos que hablan mal de nosotros. Está el querer hacer el bien aún a aquellos que nos han hecho daño. Ese es el nivel de la vida de Cristo en nosotros. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas e incluye el amar, el bendecir y el orar por nuestros enemigos, por los que hablan mal de nosotros, por los que nos calumnian y por los que nos persiguen. No pretendas hacer eso en la carne, porque eso es hipocresía en el mejor de los casos. ¿Okay? Eso ya creo que lo hemos hablado bastante. Y aquí la Escritura nos dice, para santificarla, es decir, aquí hay un tema actual. El Señor Jesucristo está trabajando en nuestra santificación. ¿Sí? El Señor Jesucristo está trabajando en darte más de Él, más de la vida de Él, para que tú efectivamente cada día seas más de Él. Eso es santificación en buen romance. Santificación es ser apartado más para Él, estar comprometido más para Él, pero más apartado y más comprometido en la vida divina, en el nivel que hemos comentado, no en el nivel del esfuerzo humano. Mira, para santificarla, habiéndola purificada, pasado, el Señor ya nos purificó, ya no nos tiene que purificar. Él ya no nos purificó, ya hizo la obra. Él nos ve nuevas personas y nuevas criaturas. Lo que ahora nosotros estamos es en un proceso de santificación. Ese proceso de santificación es un proceso que Él lo hace, no yo. ¿Sí? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, en el lavamiento que da la palabra viva, en el lavamiento que Cristo hizo por ti y por mí, es otra manera de decirlo, en el lavamiento del verbo de vida, el lavamiento del verbo de vida, el lavamiento que Cristo efectuó por todos los hombres. Eso ya Cristo lo hizo, eso solamente lo podía haber hecho Él. Esto es parte de lo que nosotros recibimos. Ahora, efectivamente, que la vida, que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas.
¿A fin de qué? Dice la Escritura en el versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. ¿A quién se la va a presentar? A sí mismo. Es decir, Él se da a sí mismo todo lo que Él es para que yo reciba todo lo que Él es, me convierta en todo lo que Él es y ahora efectivamente yo me presente a Él mismo con la misma vida de Él. Esto es maravilloso. Ya te das cuenta que la vida que Él realmente va a aceptar es la vida de Él, no es la vida mejorada de nadie y no es la vida meritoria de ninguna persona. Él va a recibir la misma vida que ha puesto en ti y en mí, ¿no es cierto?, en Él mismo. No hay otra manera. Por esto es que siempre en nuestra perspectiva nosotros debemos un poco mirar o medirnos por ¿de dónde salen mis pensamientos? ¿De dónde salen mis obras? ¿Salen de mi espíritu o salen de mi carne? Aquí es no si es bueno o es malo, porque esa es otra manera de también entender desde dónde estamos nosotros mirando las cosas o pensando. Cuando yo miro desde que si es bueno o es malo, yo lo estoy mirando desde la carne. Pero cuando yo miro de si es de la carne o es del espíritu, lo estoy mirando desde la perspectiva de Dios. Porque Dios nunca ve las cosas desde la perspectiva de que si es bueno o es malo, sino desde quién lo está haciendo, desde quién lo está produciendo. Si lo produce la carne, pues es malo. Si lo produce el espíritu, pues siempre será bueno. Así que aquí es, ¿quién lo está haciendo en mí? ¿Quién lo está haciendo en mí? Si quien lo está haciendo en mí es la carne, pues todo lo que es de la carne, carne es. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Muy bien, entonces, el punto central aquí, hermanos, es que así como Eva, usted recuerda, ¿de dónde fue tomada? Eva fue tomada de Adán. Eva fue tomada de una costilla de Adán. Y la vida de Eva fue tomada de la misma vida de Adán. Ahora, la vida de nosotros, la esposa, la iglesia, es tomada de la misma vida de Cristo. Es lo mismo. Exactamente la misma cosa. Claro, cuando el Señor y Jehová trajo a Eva, a Adán, Adán dijo, wow, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. La vio a su imagen y semejanza, la vio igual a él, porque hasta ese momento la Escritura dice que no había nada en la tierra, ¿no es cierto?, que le sea a Adán de ayuda idónea, porque no había nadie igual a él, nadie a su imagen. Entonces, Dios saca, ¿no es cierto?, de Adán a la mujer igual a él para que le sea ayuda idónea. Y evidentemente cuando ve a Adán, a Eva llenó sus expectativas y se quedó absolutamente gozoso. Ahora, lo mismo pasa con Cristo. Cristo, ¿no es cierto?, al darnos a nosotros su vida, quiere compartir la vida de Él con una esposa. Y nosotros somos la esposa, ¿verdad?, que va saliendo de la misma vida de Cristo. Somos una extensión de la vida de Cristo. Entonces, cuando Cristo nos toca la puerta y nosotros lo recibimos, lo aceptamos, ¿no es cierto?, en ese momento Él coloca esa vida dentro de ti y de mí, es la vida del Espíritu. Y esa vida es la que efectivamente dice, wow, esta sí es igual a mi imagen y semejanza. Y allí es donde Él nos lleva a la santificación. Comienza a levantarnos y comienza a darnos su vida preciosa. Entonces,
Este conocimiento, hermanos, es espiritual, es básico, porque si yo no conozco, ¿no es cierto?, todo lo que es de mi esposo, sería imposible que pueda disfrutar. A ver, usted vea esto en términos carnales, prácticos. Si mi esposa, o yo al revés, pero para manejar la analogía, si yo soy una muy buena persona, si soy un hombre correcto, si soy un hombre con principios, si soy un hombre responsable, si soy un hombre trabajador, si tengo mucha riqueza, si tengo todo, yo decido casarme con mi esposa. Yo decido entregarle toda mi vida. Ella seguramente se enamoró de mí, pero no conoce absolutamente todo lo que yo soy todavía. ¿Cuándo ella comienza a conocer todo lo que yo soy? ¿Con quién se casó? Bueno, desde el momento en que ella me acepta como esposa también, o decide aceptarme a mí como esposo. Desde ese momento ella comienza a conocerme en toda mi dimensión y comienza a ser partícipe de todo lo que yo tengo. En ese momento ella se vuelve coheredera conmigo de todo lo que yo soy. Pero yo hago una pregunta, si ella jamás se enteraría de las riquezas que yo tengo, de la persona que yo soy, bueno, algo raro está pasando en esa relación. Lamentablemente en este mundo a veces nos conocemos más los defectos que las virtudes de esposo o esposa y terminamos divorciándonos. Lamentablemente, porque estamos efectivamente en un mundo corrupto, corrompido, como todos nosotros sabemos. Pero en el caso del que estamos viendo es que yo, ¿qué es lo que voy a conocer como esposa? Las virtudes de mi esposo, de Cristo. Voy a conocer su poder, su santidad, su vida sobrenatural, voy a conocer todo lo que Él es. Entonces, bajo esa figura, yo voy a comenzar a apropiarme, ¿no es cierto?, de lo que Él es. Primero, conocimiento de lo que Él es, por revelación. Y después ya viene el hecho de, segunda parte, disfrutar efectivamente lo que ahora es mío. Porque es evidente que si mi esposa sabe que ahora yo he tenido estas propiedades, yo tengo este tipo de carácter, tengo este tipo de fortalezas interiores mías, ella va a comenzar a disfrutar de todo lo que yo soy. Pero ella lo va a disfrutar como suyo. Porque en el matrimonio unimos, ¿verdad?, todo lo que yo soy y todo lo que ella es en un solo patrimonio, digámoslo así. Tanto un patrimonio emocional como un patrimonio físico, si queremos, ¿verdad? Esto sucede efectivamente en nuestras relaciones diarias. Imagínese usted con Cristo. Pero si yo no estoy conociéndole a Él, si yo no estoy permanentemente acercándome a Él, es imposible que yo conozca todo lo que Él es. Entonces, no se olvide que aquí el punto central es, yo tengo a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad mediante el conocimiento de Jesucristo. Pero no es el conocimiento intelectual, es el conocimiento, ¿no es cierto?, divino, y es el conocimiento que tiene que ver con todo lo que el Espíritu es capaz de revelarme a mí. Entonces, el versículo 4 nos dice que por medio de esta vida que pertenece, todas estas cosas, ¿no es cierto?, que pertenecen a la vida y a la piedad, todas estas cosas, la Escritura nos dice que por medio de todas ellas, es decir, de la vida, ¿no es cierto?, de la gloria de esa vida, de la excelencia de esa vida, por medio de ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí hay dos temas también importantes que debemos tomar en cuenta. Mediante su gloria y su excelencia nos da preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, fíjese, ¿cómo conocemos todo lo que Dios nos entregó? Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, por medio del conocimiento de aquel. Pero ¿cómo somos partícipes ahora de la naturaleza divina? Que es la segunda parte. Lo primero es el conocimiento de lo que efectivamente me ha sido dado.
Pero lo segundo es participar en ello. Porque si yo no participo en ello, tampoco me va a servir de mucho el saber que tengo todas estas maravillas, pero no las puedo disfrutar. Y aquí el Señor lo que nos quiere llevar es, a lo que dice aquí la Escritura, ¿no es cierto?, a que participemos de la naturaleza divina. Si nosotros no participamos de la naturaleza divina, entonces seguimos en nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestro hombre natural, que por supuesto no va a poder recibir las cosas que son del Espíritu. Entonces, la Escritura nos dice que para que tú y yo podamos realmente comenzar a disfrutar de todo lo que Cristo es necesario que participemos de la naturaleza. Ahora, para arrancar, la vida que tú y yo tenemos es una vida divina, porque nosotros hemos nacido de Cristo mismo. Ahora, esa vida ya contiene una naturaleza divina. Eso primero debes tenerlo claro. Así como cuando tú naciste en tu carne, naciste con una naturaleza pecaminosa, con tu naturaleza adámica, contraria a las cosas de Dios ilimitada. Así también ahora que naciste de nuestro Padre, tú has nacido con una naturaleza divina. El problema es que nosotros no tocamos, no accesamos a esa naturaleza divina que ya tenemos el día de hoy. Y este es el regalo que el Señor quiere que nosotros comencemos a disfrutar a partir de este tiempo. Mira lo que significaría enfrentar todos los días que te restan esta carne con la naturaleza divina que ahora tienes. Pero no, nosotros todavía, ¿verdad?, estamos muy inclinados a participar de nuestras circunstancias diarias con nuestra naturaleza pecaminosa o nuestra naturaleza carnal, porque eso está todavía muy impregnado en nosotros. Pero es evidente que el Señor nos quiere limpiar de todo aquello. Pero aquí lo que nos está mostrando, por esto es importante el conocimiento. Yo no solamente quiero que tú conozcas todas las cosas que yo te he dado y que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de Cristo, de lo que Él ha hecho, sino que también quiero que participes de esto, participantes de la naturaleza divina. Y este participar no es cuando me vaya al cielo, es hoy, en este momento. Es decir, estamos desperdiciando nosotros, si lo queremos ver desde esta perspectiva, unas experiencias divinas, sobrenaturales, poderosas en Cristo Jesús y en Dios para cada día de nuestra vida. Esa es la realidad. Y nos estamos limitando, ¿no es cierto?, a todavía seguir enfocados en las cosas de la vieja criatura, como que son las cosas todavía más importantes para nosotros. Entonces, el Señor nos ha dado estas grandísimas promesas. Ok, estas promesas nos dice que son en cambio para que por medio de ellas, fíjate, por medio de Cristo llegamos a conocer todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Cuando conocemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nosotros comenzamos a recibir las promesas que Dios nos da. Y por medio de esas promesas, nosotros nos hacemos participantes de la naturaleza divina. ¿Para qué? Para que esas promesas sean en las que tú efectivamente pongas tu foco. Porque esas promesas son para ti. Entonces, es muy importante el que entendamos bien un poco el contexto de estas palabras o de estas promesas de Dios y específicamente de lo que es la promesa dentro de la Escritura. Por ejemplo, en el griego, ¿no?, la palabra promesa viene de empángelma, así se llama, ¿no es cierto? Y fíjate lo que dice. En el griego la palabra original dice que es el medio por el cual Dios nos da seguridad de conferirnos algo nuevo. La promesa es el medio por el cual Dios nos da seguridad de conferirnos algo bueno.
Él utiliza las promesas, porque como Él no puede fallar a sus promesas, porque Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta, dice la Escritura, cuando Él promete, Él tiene solamente una salida, cumplir. No hay otra opción. Entonces, para Él, cuando pone una promesa por encima, Él lo que está poniendo es su firma, su garantía de seguridad de su cumplimiento. Para eso es la promesa. Esta no es una promesa como cuando yo te prometo a ti algo y no te cumplí o te cumplí a medias. Esto pasa mucho entre los seres humanos, pero aquí la palabra promesa, ¿no es cierto?, es la herramienta, es el medio por medio del cual Dios da seguridad. Digamos que es la garantía en términos espirituales. ¿Cuál es la garantía en términos espirituales? La palabra de Dios. Yo voy a un banco, pido un crédito, el crédito me pide una garantía. ¿Cuál es la garantía para el banco de que yo voy a pagarle el dinero? Pues la garantía que se encuentra dada o prendada al banco. ¿Cuál es la garantía de que Dios me va a cumplir a mí en términos espirituales todo lo que me ha prometido? Sus promesas. Qué maravilloso. Entonces, si sus promesas son una garantía para mí, entonces yo tengo que ir a ella. Porque Él garantiza que lo que Él ha dicho para mí, Él lo va a cumplir sí o sí. No hay forma de que no lo cumpla. También la promesa tiene aquí otra idea, porque arrastra otra palabrita que tiene en el trasfondo también una idea interesante. Dios promete, ¿no es cierto?, en el sentido de afirmar algo respecto de sí mismo. Es decir, la promesa de Dios descubre las buenas intenciones de su corazón, las que siempre ha tenido para nosotros, ¿verdad?, en sus promesas. Realmente las promesas de Dios lo que descubren, desnudan el corazón del Señor hacia nosotros para que se haga realidad en nosotros aquellas palabras, por ejemplo, cuando Él dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el bien que esperáis. Entonces el Señor allí nos descubre las intenciones de su corazón. Todas las promesas que el Señor te hace a ti tienen como propósito que tú lo conozcas, que tú sigas conociendo las riquezas de su gracia, que tú sigas conociendo, ¿verdad?, todas las riquezas de su vida, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Mira lo que dice el Salmo 89:34. No olvidaré mi pacto. Esta es la promesa de Dios. No olvidaré mi pacto, no olvidaré mis promesas, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Salmo 89:34. Es decir, tenemos nosotros la palabra profética más segura, nos dice el apóstol Pedro más adelante. Esa palabra profética, en donde también nosotros podemos encontrar las promesas de nuestro Dios, están allí para descubrirnos el corazón, las intenciones, los deseos de nuestro Padre a usted y a mí. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues, y aquí viene una promesa general, ¿no? Porque si usted va a la Escritura va a encontrar promesas para cada circunstancia o para cada situación, pero aquí una general. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ya, esto ya incluye todas las demás promesas y esto está en el Nuevo Testamento. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, todo en términos espirituales, todo en términos del alma, todo en términos del cuerpo,
todo en términos de las necesidades físicas, todo en términos de las relaciones, todo en términos de todo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Aquí hay una promesa que incluye todas las cosas. Entonces, nosotros efectivamente tenemos acceso a esas promesas. La Escritura dice, ¿para qué? Si nosotros ponemos nuestra mirada en esas promesas, si nosotros confiamos en esas promesas, si nosotros efectivamente perseveramos en esas promesas, podamos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Es decir, podamos comenzar nosotros a participar y a ser testigos de primera mano cómo efectivamente la vida del Señor es real en nuestra propia vida y cómo esa vida que ya está en nosotros, esa fe que está en nosotros, ¿no es cierto?, permanente y continua, que pone su confianza en los dichos, en las promesas de Cristo, se comienza a hacer realidad. Imagínese lo que significa que todo lo que usted crea, todas las promesas del Señor en las cuales usted va poniendo su confianza, comienzan a hacerse una realidad en su vida. Usted va a tener una prueba fehaciente de la vida de Cristo en usted y así usted comienza a ser partícipe de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque va a ver cómo efectivamente todo lo que Dios dice funciona y no solamente lo va a ver desde la perspectiva, ¿no es cierto?, del resultado, sino que lo va a ver desde la perspectiva de la experiencia para poder llegar al resultado. Porque el Señor va en medio de efectivamente su fe en la promesa, el Señor a usted le va a guardar en paz. El Señor va a guardar sus pensamientos, el Señor le va a dar seguridad, le va a dar tranquilidad, el Señor le va a dar confianza. A pesar de que usted podría estar estresado o podría estar asustado o podría estar angustiado no sabiendo qué va a hacer, sin embargo, usted está guardado en paz, usted está guardado en tranquilidad, usted está realmente en los brazos de su Padre. Hasta que usted ve con sus propios ojos que efectivamente se hizo real el tema. Entonces, fíjese toda la experiencia. La experiencia desde poner mi fe, que es de Cristo mismo, es la fe de Cristo, que es la vida de Cristo mismo en mí, que es parte de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Esa fe puesta en acción, en la promesa de Dios, que es dada por Él mismo, ¿no es cierto? Y el cumplimiento de la promesa que es dada por Él mismo. Pero en ese interín, toda la experiencia interior de ser guiado y llevado por Él, para no vivir como vive el resto de los humanos, angustiados, atormentados, con incertidumbre de qué será mañana, arraigados todavía a este mundo de muerte, temerosos de lo que va a suceder. Ya no, sino efectivamente comenzando a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, aquí hay algunos versículos que quisiera compartir. ¿Cómo nosotros podemos accesar a esa naturaleza divina? Entonces, aquí hay un camino, ¿no? El primer camino, efectivamente, es conociendo a Cristo, porque al conocer a mi esposo, y yo siendo la esposa, pues voy a conocer todo lo que es de Él y todo lo que es de Él es mío. Y ahora que ya sé lo que es mío, pues lo que resta es que yo tenga acceso a esa naturaleza divina y a sus cosas. Isaías 26:3. Hermano, y hay algo, un tema muy importante aquí, ¿no? Que tiene que ver, y ahí vamos a apuntar, vuelvo y repito, otra vez nuestra mente. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjate, tú guardarás en completa paz, tú guardarás en completa tranquilidad, tú guardarás en completa confianza, tú guardarás en completa seguridad, tú guardarás en certeza, en certidumbre. Esa es la experiencia que tú y yo ya podemos tener en cualquier circunstancia de nuestra vida el día de hoy. Tú guardarás en completa paz ¿a quién? A aquel, nuestro nuevo hombre,
Nuestro nuevo hombre, dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevere o persevera, porque en ti ha confiado. Tus pensamientos tienen que estar perseverando en lo que Cristo y tu Padre te muestran que eres. En lo que Cristo, tu Padre, el Espíritu Santo te revela lo que ha sido hecho por ti. Tú tienes cada día que repasar en tu cabeza, ¿no es cierto?, lo que Cristo es, lo que tu Padre es y lo que tú eres en Él. De tal manera de que allí tú vas a estar perseverando, ¿no es cierto?, tus pensamientos perseverando en Él, tus pensamientos perseverando en Él. Hemos dicho aquí muchas veces, hay muchas cosas que efectivamente nos pueden desviar de que los pensamientos nuestros estén perseverando en Él, pero finalmente yo soy el que decide. ¿Tú quieres tener acceso a la naturaleza divina? Permite que tus pensamientos perseveren en Él. En otras palabras, no permitas que los pensamientos que no sean Él efectivamente toquen tu puerta y tú los aceptes. O tú les permitas vivir en ti. Pero tú sí puedes permitir vivir en ti todos los pensamientos que son de Él. Tú guardarás en completa paz. Es decir, el proceso que es echar mano de la vida eterna o ser partícipe de la naturaleza divina, es el que nosotros seamos guardados en paz, en tranquilidad, en confianza, mientras viene el resultado. Si no, ¿de qué sirve si yo estoy estresado, enfermo, angustiado y mañana viene el resultado? Es como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se estresaba porque le venía una prueba y una dificultad. No tenían para comer, no tenían esto, no tenían lo otro, no sabían cómo lo iban a hacer. Estaban rodeados del desierto, veían a sus hijos, no tenían leche para mañana, no tenían pan para la casa, no había dónde sembrar, no había nada que hacer. Estaban desesperados, no confiados. Pero resulta que igual el Padre, para que vean quién es Él, les daba la bendición y les daba el pan, les daba la carne, les daba el agua que necesitaban, les daba la salida a los problemas que tenían. Pero ¿cuál es el problema? No aprendían. ¿Por qué? Porque después de eso venía otra vez una nueva lección para ver si aprendieron la misma y otra vez estresados, otra vez cansados, otra vez a ver qué hago, otra vez llorando, otra vez a buscar cómo salgo de este rollo. Y otra vez el Padre ayudando, pero nunca aprendiendo para que efectivamente esto, por ejemplo, esto es ser participante de la naturaleza divina. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esto no tiene que ver con el resultado. El resultado por la promesa está garantizado. Esto tiene que ver con el condumio hasta que venga el resultado. El proceso hasta que venga el resultado es que yo esté en paz, tranquilo, confiado. Hermano, y solamente la vida de Cristo en ti es capaz de poder tener eso. Es imposible no estresarse si la vida de Cristo no está en tu corazón. ¿Cómo tú tienes acceso a eso? Pues nada, persevera tus pensamientos en Él. Y vas a ver que Él te guardará en cada circunstancia. Mira lo que dice Filipenses 4, 8, 9, en la misma idea. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, aquí podemos sacar como conclusión algo importante. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna digna de alabanza, en esto pensar. Aquí hay una realidad, todo esto es Cristo. Entonces, otra manera de decirlo sería, todo lo que es verdadero para Cristo, todo lo que es honesto para Cristo, todo lo que es justo para Cristo, todo lo que es puro para Cristo, todo lo amable para Cristo, todo lo que es de buen nombre para Cristo, ¿verdad?
si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo que es las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad tienen que ver con estos temas. Lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que tiene buen nombre, lo que tiene virtud alguna, lo que es digno de alabanza. Ahora, la Escritura nos dice que efectivamente, si yo pienso en lo que es Cristo, si yo pienso en Cristo permanentemente, entonces de inmediato voy a entrar a pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo. Porque aquí es que yo también desde mi carne puedo pensar en lo que es verdadero, pero la pregunta es, ¿lo que es verdadero para mi carne es verdadero para Cristo? ¿Lo que es justo para mi carne es justo para Cristo? ¿Lo que es honesto para mi carne es honesto para Cristo? ¿Lo que es amable para mi carne es amable para Cristo? La respuesta es no, no, no y no. Así que aquí lo puro, lo honesto, lo agradable es todo lo que sale del Espíritu. ¿Cómo? Si yo persevero con mi mente, ¿no es cierto? Y permito que los pensamientos de Cristo, lo que Él es y lo que yo soy en Él, eso también es básico. Lo que yo soy en Él, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos, como nuevas personas, como nuevas criaturas. Gracias, Padre, porque tú me has hecho un nuevo hombre. Eso es perseverar en lo que Él ha hecho. Perseverar mi mente en las cosas que Él ha hecho. Gracias, Padre, porque soy tu hijo. Gracias, mi Señor Jesucristo, porque tú perdonaste todos mis pecados. Ya no hay deuda. Gracias porque tú me llevaste contigo a la cruz del Calvario y mi viejo hombre fue crucificado juntamente contigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo fui sepultado en mi vieja creación. Gracias, Señor, porque ahora yo he resucitado juntamente contigo y estoy sentado juntamente contigo en los lugares celestiales de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque estos pensamientos que me están viniendo ahora ya no me pertenecen, porque ahora soy un nuevo hombre. Los desecho, Señor, y ahora lo que me pertenece es esto, lo verdadero, lo justo, lo honesto. Así que, Señor, pon ahora estos pensamientos de mi corazón. Pues esto es perseverar. Hermano, si usted con su mente persevera en estos pensamientos, usted va a ver cómo Dios lo guarda. La paz de Él está con usted. Porque nuestra mente es la que termina de alguna manera trayéndonos a la realidad de lo que somos. Y nuestra mente nos introduce, ¿no es cierto?, en todo lo que Cristo es, en todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, en entender todo lo que ahora nos pertenece, todo lo que ahora nosotros podemos de alguna manera experimentar en nuestra naturaleza divina. Y esto es algo práctico. Esto es algo que se puede hacer todos los días. ¿Por dónde? Por la mente. La mente en tuya, ¿en qué persevera? La mente tuya persevera todos los días en las cosas de la carne. Persevera en cómo voy a pagar las deudas, cómo voy a hacer el día de hoy esto, cómo voy a hacer el otro. Mire, cuando nuestra mente persevera en Cristo, el Señor dice que Él pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando usted arranca el día con esa mente, conectado, haciendo link a la mente de Cristo y perseverando sus pensamientos en la mente de Él, usted va a tener deseos, va a tener sentimientos y vea si esos deseos o sentimientos son distintos y diferentes a los que normalmente usted tiene cuando no está efectivamente enchufado a la mente de Cristo. Son distintos, son diferentes. Porque ahora el Señor está poniendo en usted así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien, hermanos. Vamos a terminar allí. Muchas gracias por este tiempo y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Amén.